Bien, entonces vamos a trabajar el tema de obligaciones divisibles e indivisibles regulado en el código a partir del artículo 805, el cual nos dice que la obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Esto es, nos va a referenciar o nos reenvía al concepto o a la idea de cosa divisible que ya nos daba el código, la parte general, cuando hablaba justamente de esta posibilidad material de la división de la cosa en el 228, ¿sí? del código en la primera parte. Teniendo esta pauta general de decir, bueno, va a ser divisible o no aquello que pueda ser fraccionado materialmente. El mismo código en el artículo 806 nos sigue ampliando un poco esta idea. Nos dice que la prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos: que sea materialmente fraccionable. O sea, sigue con esta idea de la, digamos, de la cosa que materialmente puede dividirse, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo. O sea, aquello que no se convierte en antieconómico, que no pierde su valor como conjunto. Dice el inciso B que no tiene que quedar afectado significativamente el valor del objeto ni ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. ¿Sí? Entonces esto nos trae digamos, el punto de vista, nos da el punto de vista de que esa división material tiene que ser aquella que no afecte el valor económico de ese bien. Por otro lado, una aclaración que hace el código en el artículo 807, el artículo que sigue, es que estas disposiciones respecto de la divisibilidad o no de la obligación va a depender de que sea de sujeto plural, porque no tiene sentido hablar de división o no de la prestación si hay sujeto singular. Esta es una de las críticas que ha recibido la redacción, y sobre todo la organización sistemática del código cuando hace referencia a esto, ya que tanto las obligaciones divisibles o indivisibles no están incluidas dentro de las obligaciones con sujeto plural, lo cual debería haber sido, ya que si la obligación es divisible o es indivisible, va a depender de que haya más de un sujeto entre los cuales se pueda dividir esa prestación. Entonces, parte de la doctrina critica a esta sistematicidad del código cuando dice no hay, o sea, las obligaciones de sujeto plural son solamente las simplemente mancomunadas o solidarias, y deja afuera las divisibles y las indivisibles. Sin embargo, el artículo 807 hace referencia a esto diciendo va a ser solamente aplicable lo dispuesto en este apartado si hay más de un sujeto, ¿sí? Abonando esta misma teoría, de lo cual ha tenido críticas por parte de algunos autores. Por esta misma razón, tanto las obligaciones divisibles o indivisibles, así como las solidarias y las simplemente mancomunadas, que vamos a trabajar un poquito más adelante, forman parte de este conjunto de obligaciones de sujeto plural, en las cuales hay que tener presente cuál es el alcance que va a tener y desde dónde se va a analizar la obligación según sea una u otra clasificación, para entender qué principios se le van a aplicar y qué es lo que vamos a analizar de cada una de estas obligaciones. Vamos a ir viendo que, ya sea en el caso de obligaciones divisibles como indivisibles, y también en las solidarias y las simplemente mancomunadas,
va a ser fundamental el hecho de poder determinar cuál es la proporción en la cual cada uno de los sujetos tiene que o pagar su parte de la deuda o cobrar su parte de la deuda eh, en cada caso concreto. El caso de las obligaciones divisibles, perdón, es el único que nos va a dar como regla general el hecho de dividir en tantas partes como deudores o acreedores haya. Esto nos lo dice el artículo 808, cuando dispone que si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. ¿Sí? Nos da como regla general la división en partes iguales, tanto de créditos como de deudas, salvo que, excepcionalmente, exista una disposición distinta en la fuente de esa obligación, ¿sí? En el título constitutivo de la obligación diga que tiene que dividirse en partes distintas. Vamos a ver que tanto la indivisible como la solidaria, esta regla se invierte, ya que esto nos van a remitir ambos casos al artículo 841 de la parte de obligaciones solidarias, que nos va a decir que la división en partes iguales o la distribución en partes iguales de la deuda o del crédito va a ser la última de las alternativas, que siempre se va a estar a diversas situaciones que nos permitan determinar proporciones específicas para cada uno de los sujetos. ¿Sí? Entonces el 808 va a ser el único que nos dé la posibilidad de dividir en partes iguales, por lo menos como regla general. Sí lo va a hacer el 841 como excepción para los otros casos, pero como regla solamente lo tenemos en el caso de las obligaciones divisibles en el artículo 808. Bien, es importante también identificar de qué manera este deudor de obligación divisible realiza el pago. Porque así como dijimos que cada deudor va a ser, o va a deber, o va a tener que pagar, o va a tener que cumplir solamente con su cuota parte, y esa cuota parte va a constituir digamos, o va a ser tratado como una obligación separada y cumpliendo con ese porcentual que le corresponde va a obtener su liberación, es importante determinar en qué casos puede pagar más de lo que le corresponde y en calidad de qué lo hace. El artículo 810 nos dice que en los casos en que el deudor paga más de su parte, va a distinguir dos situaciones. El inciso A nos dice que si lo hace sabiendo que la demasía paga una deuda ajena, se aplican las reglas de la subrogación por ejecución de la prestación por un tercero. Esto es lo mismo que nosotros ya hemos estudiado en la primera parte de obligaciones cuando veíamos qué ocurría con el pago que realizaban los terceros. O sea, estamos hablando ni más ni menos que el pago de una deuda ajena. Si yo soy deudor de una obligación divisible y tengo que pagar solo mi cuota parte, pero estoy pagando de más. Si entre 3 debemos 300 y yo me libero solamente pagando 100, pero sin embargo voluntariamente voy y pago 300, estoy pagando los 100 que me corresponden a mí como propios, pero además estoy pagando 200 como deuda ajena. O sea que soy sujeto deudor de 100 y soy un tercero respecto de esos 200 que estoy pagando como deuda ajena. En ese caso, yo después voy a tener la acción para poder reclamarle a los otros codeudores para que me reintegren ese dinero que yo pagué en demasía. En cambio, el inciso B del mismo 810 nos dice que si
ese deudor paga de más, pero lo hace sin causa, porque cree ser deudor del todo, o porque el acreedor ya percibió la demasía, se aplica las reglas del pago indebido. ¿Qué quiere decir esto? Yo pago de más, pago 300, pero creyendo que debo 300, cuando en realidad debo 100, que es lo que a mí me corresponde por mi cuota parte. En ese caso lo que nos dice el código es, al no haber causa de ese pago, al no haber, digamos, al no tener una fuente válida, lo que dice es que se aplican las reglas del pago indebido. Esto significa que yo voy a tener que reclamarle la devolución del excedente al acreedor. ¿Por qué? Porque él me cobró algo y yo le pagué algo que creía deber pero no debía. Entonces la distinción va a estar en que si yo pago sabiendo que debo, y que debo tanto, pero estoy pagando de más, sabiendo que estoy pagando de más, que estoy pagando una deuda ajena, ese excedente se lo voy a cobrar a los otros codeudores, a los cuales yo les pagué su deuda. Pero si pago creyendo que lo debo, y el acreedor me lo cobra sabiendo que estoy pagando de más, no es que yo después voy a ir a cobrarle al resto de los codeudores la parte excedente, porque puede ocurrir que ellos ya hayan pagado por su lado su cuota proporcional. En ese caso, lo que va a ocurrir es que yo voy a tener que reclamarle al acreedor que me devuelva aquello que le pagué de más. Y ya el 811, el artículo siguiente, nos dice que la participación entre los acreedores de lo que uno de ellos percibe de más se determina conforme a lo dispuesto por el artículo 841. Acá ya vemos que empieza a aparecer esto que dispone el artículo 841 respecto de cómo se va a determinar la cuota parte que corresponde a cada uno por el pago o el cobro, ¿sí?, de una obligación de sujeto plural. Este artículo 841 nos dice, en primer lugar, que las cuotas de contribución se determinen sucesivamente de acuerdo con, inciso A, lo pactado. ¿Esto qué significa? Que vamos a estar a lo que las partes hayan determinado. Si las partes en la fuente de esa obligación dijeron cuál es la proporción que le corresponde a cada uno, ese es el monto que cada uno, en este caso cada acreedor, va a percibir del total de la deuda que haya cobrado uno solo de ellos. El inciso B del 841 nos dice la fuente y la finalidad de la obligación, o en su caso la causa de responsabilidad. O sea que vamos a buscar otras causas, sí, que me permitan determinar un proporcional específico por el cual yo pueda distribuir ese crédito o esa deuda de una manera diferente. El inciso C habla de las relaciones de los interesados entre sí. Esto es, si no se aplica ninguno de los dos primeros, vamos al tercero, que es las relaciones interdependientes de esos sujetos entre sí. Porque por ahí no lo dice nada la fuente de la obligación, pero esos sujetos son socios en proporciones distintas y podría también aplicársele ese porcentual de distribución para el cobro o para el pago de esa deuda. El inciso D nos habla de cualquier otra circunstancia que nos permita determinar un proporcional distinto. Y por último, nos dice el 841 en el último párrafo, que si por aplicación de estos criterios no es posible determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. O sea que si no se aplica A, B, C o D, recién ahí distribuimos en partes iguales. Esto es un poco la diferencia de lo que hablábamos hace un ratito respecto del artículo 808, que era en que en la obligación divisible se dividía en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya. De ahora en más, se va a referenciar al 841 y el 841 nos da, digamos, un orden de prelación entre diferentes circunstancias que puedan determinar un proporcional distinto, ya sea de pago o de cobro de ese crédito. Y en el caso de que no exista ninguna de estas causas que determinen un proporcional distinto, recién ahí se va a dividir en partes iguales, ¿sí? Esto es importante porque
este 841 es el que va a hacer referencia tanto a la obligación divisible en este punto, en el 811 específicamente, las indivisibles y las solidarias también. ¿Sí? Entonces, solamente el artículo 808 es el que nos decía se divide en tantas partes iguales como acreedores o deudores haya, para el caso de obligaciones divisibles, salvo, si lo ponía como excepción, que exista una causa distinta, que haya una fuente distinta de determinación de cuota en la fuente de la obligación. Regla partes iguales, excepción una proporción distinta, solamente para el caso del 808. Para el resto de los supuestos se va a aplicar el 841, que es el sistema inverso. Se aplican los incisos A, B, C o D. Y si ninguno de esos 4 supuestos me permite determinar una cuota de contribución, una proporcionalidad diferente o específica para cada caso, recién ahí vamos a dividir en partes iguales. Bien. Vamos a las obligaciones indivisibles. Nos dice el 813 que son indivisibles las obligaciones no susceptibles de cumplimiento parcial. O sea, estamos del otro lado de la balanza, en lo que hablábamos al principio cuando decíamos en la divisibilidad, la posibilidad de dividir o fraccionar materialmente un objeto. En la indivisibilidad ya no vamos a hablar solamente de la imposibilidad de fraccionar materialmente, sino que la indivisibilidad también puede ser convencional. ¿Sí? No alcanza o no es solamente exclusiva del caso de la indivisibilidad material, ¿sí? Como decíamos al principio, no aplican solamente los casos de las cosas indivisibles de la parte general, ¿sí? Sino que acá también puede ser pautado en la fuente de esta obligación la indivisibilidad. Esto es lo que se conoce como indivisibilidad convencional. O sea que la divisibilidad hace referencia a la materialidad. O sea, si puedo dividirlo, es una obligación divisible. Si puedo fraccionarlo materialmente. Ahora, la indivisibilidad hace referencia también a la materialidad, digamos, a la imposibilidad de dividirlo materialmente, pero también agrega la posibilidad de pactar esa indivisibilidad, ¿sí? En forma convencional. Ya no hablamos solamente de esta cosa que no es susceptible de fraccionamiento sin que pierda su valor, sino que quizás podemos hablar de un objeto divisible, pero convencionalmente, porque nosotros así lo establecemos en el contrato, en esa fuente de la obligación, va a ser indivisible, o sea que hay que cumplirlo en su totalidad. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como la indivisibilidad convencional. O bien también puede disponerlo la ley. Si hay casos donde la ley específicamente dice que al margen de que la prestación sea divisible materialmente, debe cumplírselo en su totalidad. Agrega el artículo 815 que son indivisibles las obligaciones de dar cosa cierta, las obligaciones de hacer, excepto si han sido convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a liberación parcial. Acá lo que hace referencia es a aquellas prestaciones de hacer, pero que por ahí han sido fraccionadas por etapas. Supongamos que contratamos a una persona para que me fabrique o para que me construya X cantidad de metros de pared. Bueno, perfecto, yo te voy a pagar cada 10 metros de pared. Esto lo que quiere decir es una obligación de hacer, pero en definitiva está fraccionado por unidades de medida. Entonces, por ahí el contrato es por 100 metros de pared, pero yo cada 10 metros puedo ir cobrándolo o puedo ir fraccionándolo en la medida de lo posible. También habla de las obligaciones de no hacer y las obligaciones accesorias si la obligación principal es indivisible. O sea que no nos sirve de nada tener una obligación accesoria
divisible si la obligación principal es indivisible. Si yo tengo una obligación de dar una cosa cierta como obligación principal y a su vez una cláusula penal accesoria en dinero, dinero cosa divisible, un bien divisible, pero como la cosa principal, la prestación principal es indivisible, lo accesorio sigue lo principal, entonces esa obligación, esa prestación accesoria también va a ser considerada indivisible. Lo que dispone el artículo 816 ya nos empieza a acercar o nos empieza a complejizar quizás a lo que hace referencia a, lo que son las obligaciones solidarias y a este emparentamiento que muchos hacen o esta confusión que muchas veces genera la obligación indivisible con la obligación solidaria. Nos dice el 816 que cada uno de los acreedores tiene derecho a exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultáneos sucesivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que la obligación indivisible, el deudor va a tener que hacer el pago total. ¿Por qué? Porque hay indivisibilidad, ya sea material o convencional, pero hay indivisibilidad del objeto. Situación que también se vuelve a repetir. Más adelante, cuando veamos obligación solidaria, esto también se va a evidenciar. De hecho, el eje, digamos, el sustento de la obligación solidaria es la posibilidad de exigirle el cumplimiento del pago total a cualquiera de los codeudores. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que tanto la indivisibilidad como la solidaridad tenemos que pagar el todo. Sí, esto es lo primero que genera confusiones entre estas dos clasificaciones. Después vamos a ver bien cuáles son las diferencias, pero esencialmente tenemos que entender que acá lo que determina que tenemos que pagar el todo es la imposibilidad de hacer un pago parcial. Si esta imposibilidad física, material o convencional. En cambio, cuando hablamos de la solidaridad, la imposibilidad está dada por el vínculo y por, digamos, la opción que ha hecho digamos, que hicieron los sujetos al momento de someterse a estas disposiciones, o bien la ley al determinar que determinada prestación es solidaria. Sí, pero lo vamos a desarrollar un poco más adelante, pero es importante que vayan entendiendo y vayan conjugando y comparando esta cuestión de la indivisibilidad y la solidaridad. En ambos existe una obligación de cumplir en forma total con el pago de esa obligación, pero no quiere decir que toda obligación indivisible es solidaria. ¿Sí? Ahí es donde aparecen las primeras confusiones y eso es lo que hay que tratar de evitar. ¿Sí? Entender que no porque ambas o en ambas se cumpla con la totalidad del pago, son exactamente lo mismo. O sea, coinciden en este aspecto esencial, pero no quiere decir que el ser indivisible significa que es solidaria. ¿Sí? Esa es la primera distinción que hay que hacer. Es importante identificar que en el caso de las obligaciones indivisibles, a diferencia de las divisibles, la insolvencia es soportada por el deudor. ¿Qué significa esto? Que si tenemos tres deudores y hay uno que es insolvente, pero el otro tiene que cumplir con el todo, el deudor que cumple, que el deudor que paga el total y el acreedor cobra el total. Entonces la insolvencia es soportada por los deudores y esencialmente por el que pagó. A diferencia de la obligación divisible, donde la insolvencia de uno de los deudores es soportada por el acreedor. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, cada fracción de esa obligación, cada división que se hace de esa obligación, constituye una obligación independiente entre ese codeudor con ese coacreedor, ¿sí? Donde cumpliendo solamente con ese proporcional va a poder liberarse de esa obligación. Retomando el ejemplo originario, si somos tres deudores que debemos 300 entre los tres, o sea, pagando 100 cada uno nos liberamos,
Si yo pago 100 me libero, si el otro codeudor paga 100 se libera. Si el tercer deudor es insolvente, nosotros dos, tanto yo que pagué primero como el segundo codeudor, ya nos liberamos de nuestra parte. Entonces el acreedor va a cobrar 200. Esos 100 que no pagó el tercer deudor, esa insolvencia de ese tercer deudor va a ser soportada por el acreedor, ¿sí? A diferencia de aquellos supuestos donde la obligación de pagar el todo hace que la insolvencia sea trasladada hacia los deudores y el acreedor siempre tenga la posibilidad de cobrar la totalidad. Bien. Obviamente que si uno de los deudores quiere pagar, tiene que cumplir con la totalidad por esta imposibilidad de subdividir, ¿sí? O de dividir la prestación, que es lo que dice el 817. Y es importante analizar lo que dice el 818 cuando habla de modos extintivos y exige la unanimidad de los acreedores para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Igual recaudo exige la cesión de créditos, no así la compensación. Lo que nos está diciendo es que para que estos modos extintivos puedan operar, se necesita que todos los coacreedores estén de acuerdo. Quizás viéndolo así suelto o viéndolo así en forma aislada, no es del todo claro, pero si lo comparamos con el supuesto de la obligación solidaria que van a ver más adelante, tiene un poco más de sentido porque en el caso de la obligación solidaria, donde si hay varios acreedores y uno extingue la obligación respecto de los deudores, esa obligación o ese modo extintivo llevado a cabo por uno de los sujetos es operativo para todos. ¿Por qué? Porque al ser la obligación solidaria y digamos, al producir los otros efectos, porque los vínculos son distintos, se va a ver cuando estudiemos particularmente las obligaciones solidarias, nos vamos a dar cuenta que la representación que ejerce cada coacreedor respecto de los otros sí se ve en la solidaridad, pero no se ve en la indivisibilidad. Acá vemos otra diferencia entre ambos supuestos que muchas veces se confunden, pero en estos detalles identificamos esas características separadas. ¿Qué quiere decir? Que como no hay representación en la indivisibilidad, porque los vínculos son separados, necesitamos la voluntad de todos, o sea, de todos los coacreedores para poder extinguir esa obligación, ¿sí? Cosa que no ocurre en la obligación solidaria donde uno representa la voluntad de todos, ¿sí? Entonces, entendiéndolo así comparativamente, quizás sea más fácil eh, como un conjunto, como un todo. Bien. El 819 nos dice que la mora de uno de los deudores o de uno de los acreedores y los factores de atribución de responsabilidad de uno u otro no perjudican a los demás. Volvemos a marcar otra diferencia respecto de obligaciones solidarias. Quizás ahora queda medio suelto en el aire, pero después, una vez que leamos y entendamos obligación solidaria, lo van a poder comparar y van a ver que esto es donde se marca la diferencia específica entre un caso y el otro. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que acá cada sujeto es independiente entre sí. ¿Sí? La mora de uno es independiente, el factor de atribución, ya sea subjetivo o objetivo, también son independientes y va a ser valorado en forma individual. Lo que no podemos dejar de tener en claro es que ya sea desde el lado de los acreedores o desde el lado de los deudores, si uno realiza gastos comunes, ya sea desde la parte de los deudores
o de los acreedores en el caso de perseguir el cobro. O si los acreedores cobran más de lo que le corresponde, tienen la obligación siempre, ya sea si son codeudores, de contribuir con esos gastos generados, si son coacreedores, de participar, ¿sí?, en los gastos generados, o si son coacreedores y sea uno solo ha cobrado, obviamente tienen todos derecho a cobrar o a percibir su cuota parte, que se va a determinar obviamente siempre haciendo referencia a la distribución o al proporcional que determina el artículo 841. ¿Sí? Como decíamos hace un ratito, el 841 es el que va a determinar, sí, específicamente cuál va a ser el proporcional que se va a aplicar a cada caso específico. Pero tenemos que tener claro esto: nadie va a pagar de más y nadie se va a quedar con dinero de más sin tener la posibilidad de reclamarle al otro que se le devuelva aquello que ha pagado en demasía, o que reparta, ¿sí?, aquello que ha cobrado de más respecto de su proporcional específico. Y por último, lo que nos va a decir respecto de las obligaciones indivisibles, el artículo 824, es lo de la indivisibilidad impropia. Y que nos dice que las disposiciones de este parágrafo se aplican a las obligaciones cuyo cumplimiento solo puede ser exigido por todos los acreedores en conjunto, o realizado por todos los deudores en conjunto, excepto las que otorgan a cada uno el derecho de cobrar o pagar individualmente. ¿Sí? Este caso de obligación, de indivisibilidad impropia, refiere, ¿sí?, o hace mención específica a aquellos supuestos donde de manera previa, ¿sí?, o sea, en la fuente de esa obligación, en el contrato originario de esa obligación, se establece o se determina que todos tienen que reclamar en conjunto o todos tienen que pagar en conjunto, ¿sí? Entonces, ya sea en uno o en otro caso, hablamos de indivisibilidad impropia porque es un plus adicional que se le exige a cada caso específico. Bien, esto entonces, en cuanto a divisibilidad o indivisibilidad, siempre teniéndolo presente en forma independiente, pero tratando de ir relacionándolo o entenderlo comparativamente con el resto de las obligaciones, de las otras clasificaciones de obligaciones, y específicamente con las solidarias y las simplemente mancomunadas.